Hola a todo el mundo, sean bienvenidos una vez más a Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quería presentar una suerte de balance a lo que se definió en el mes de abril de este año 2023 como la Agenda Legislativa en Seguridad Pública. En este canal tengo una lista de reproducción a modo de podcast donde les muestro cómo ha avanzado durante cada sesión de sala tanto de la Cámara de Diputados como de nuestro Senado cada proyecto de ley que está incluido en este fast track legislativo, como también se le denomina a esta agenda. Y en primer término, para efectuar este balance es bueno recordar cómo nació la agenda, y ello fue en una conferencia de prensa de los titulares tanto de la Cámara de Diputados como de nuestro Senado, Juan Antonio Coloma y Vlado Mirosevic, quienes definieron junto con el gobierno una agenda de 31 proyectos de ley donde estas propuestas están siendo analizadas por el Congreso Nacional y se fijaron una serie de plazos desde una semana, 75 días y 150 días. Dado que ya pasaron 75 días desde este punto de prensa, es bueno conocer en qué van los proyectos que los mismos políticos se autoimpusieron para que sean despachados por el Congreso Nacional. Y para ello me voy a apoyar de un PDF que mezcla lo que aparece en el sitio web del Ministerio del Interior con lo que se está suscitando hoy en día. Pudiésemos decirlo que esto es de iniciativa propia. ¿Y qué decía el documento? Que aún se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio del Interior y que, insisto, esto fue acordado durante el mes de abril del 2023. Agenda legislativa priorizada en materia de seguridad. Luego de diversas reuniones sostenidas entre el Ejecutivo, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, así le voy a decir yo, se propone incorporar al fast track legislativo un listado de proyectos de ley relativos a seguridad. La lista considera tantos proyectos que actualmente están siendo tramitados como proyectos que serán ingresados, esto es muy relevante, con el objetivo de ser priorizados en el trabajo legislativo y despachado dentro de 75-150 días o antes de fin de año, considerando el estado de tramitación o complejidad de la materia señalada. El Ejecutivo y los presidentes del Senado y de la Cámara se comprometen, ojo con esto, a impulsar esta agenda con urgencias y sesiones legislativas extraordinarias, así como a propiciar los acuerdos que sean necesarios para viabilizar los proyectos ante la prioridad que la ciudadanía nos demanda en esta materia. Leyendo esto, yo quiero hacer una suerte de primera conclusión y está relacionado a que han seguido existiendo las denominadas como semanas distritales en la Cámara de Diputados y semanas regionales en nuestro Senado. Entonces, estas sesiones legislativas extraordinarias, si bien han existido, han sido pocas, y eso lo vamos a ver más adelante con el estado de avance de los proyectos, sobre todo que pretendían ser despachados dentro de 75 días desde la firma de este acuerdo. En primera instancia nos aparecen cuáles habían sido los proyectos que fueron despachados por el Congreso Nacional antes de la firma de este acuerdo en lo que va del 2023, y ellos son la Ley Patente Cero, que establece la obligación de comercializadores de entregar los vehículos con la placa patente instalada, la reforma constitucional con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente considerando zonas fronterizas, la ley que actualiza los delitos que sancionan el crimen organizado, aplica comiso de ganancias y establece técnicas especiales de investigación, la ley que mejora la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados, el comiso de ganancias o bienes ilícitos y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social. A propósito de este tema, parte de la oposición al gobierno de Gabriel Boric mandó este asunto al Tribunal Constitucional porque allí también se legisla para el consumo de cannabis. De hecho, fui majadero en todas las instancias que estuve tanto en Iracundo TV como aquí en Canal Proyecto Chile, que finalmente el Tribunal
Tribunal Constitucional lo desechó. También nos dicen de que se despachó la ley que fortalece y protege el ejercicio de la función policial y gendarmería, que es la conocida como Naim Retamal. También hay un video específico aquí en este canal donde hablo de ella y de cómo fue tramitada. Existe también la ley que entrega facultades a gendarmería para ser auxiliares en la investigación y permitir que acceda al Banco Unificado de Datos para el cumplimiento de su función como custodio, aquella ley que amplía el tipo penal de extorsión y aquella ley que aumenta la pena eliminando el grado inferior para quienes sean sorprendidos portando armas sin el debido permiso en lugares altamente concurridos. Todos estos asuntos, insisto, se encuentran detallados en Canal Proyecto Chile y ustedes pueden pasar a mirarlos si es que tienen ánimo y ganas. En segundo término, aquí nos hablaban de los proyectos a ser despachados en los próximos días. El primero de ellos fue la ley que sanciona los actos preparatorios de sicariato. Ya fue despachado por el Congreso Nacional, ahí como se encuentra destacado en color amarillo. Pueden ver el número de boletín por si quieren ver cómo evoluciona cada una de estas iniciativas. En segundo término está la ley de delitos económicos que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regular el ejercicio de la acción penal respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica. Este proyecto fue despachado por el Congreso Nacional y posteriormente el gobierno tuvo que hacerle un veto, y eso se los consigné también en Congreso en resumen, siendo despachado del Congreso Nacional, como lo indica aquí en la pantalla, el veto y todo lo que conlleva el proyecto, el martes 20 de junio del presente año. Y en tercer término, otro proyecto que también fue despachado por el Congreso Nacional es la modificación de la Ley 20.931 para otorgar a carabineros facultades para requerir documentación migratoria y poner a disposición de la autoridad contralora a quienes no pueda acreditar regularidad. Y ahora viene lo interesante, porque si nosotros vamos al tercer apartado y realizamos las actualizaciones correspondientes a lo que el propio Ejecutivo presentó en su sitio web, vamos a hablar de los proyectos que debieron de ser despachados dentro de 75 días desde la firma del acuerdo. Y vamos a ver que ninguno de ellos lo ha sido por parte del Congreso Nacional y vamos a destacar el estado de avance de cada uno de ellos. El cuarto proyecto de la lista de 31 es la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. Esto se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, es decir que partió por el Senado su tramitación, ya fue aprobado en general por la Comisión y se encuentra en proceso de discusión de indicaciones. El quinto punto es el proyecto de ley que incluye el delito de contrabando, el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional, que pretendía ser complementado con un proyecto del Ejecutivo sobre aumento del plazo de prescripción. Esto aún se encuentra en primer trámite constitucional en nuestro Senado. El sexto proyecto es aquel que modifica las sanciones del delito de usurpación. Este se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Y aquí hay toda una polémica por lo que el Ejecutivo define como autotutela, que fue aprobado en el primer trámite, y habrá que ver cómo lo va a tramitar este asunto la Cámara de Diputados. El séptimo proyecto es aquel que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad. Este proyecto nació por el Senado y se encuentra pendiente de votación del informe de la Comisión Mixta por la Cámara de Diputados. Ya fue aprobado el informe positivamente por la Cámara Alta, ahora falta que también la Cámara Baja lo realice del mismo modo para que en los ámbitos en los cuales ambas salas divergieron, este asunto pueda ir a promulgación junto con todo aquello que ya se pusieron de acuerdo, por decirlo de un modo u otro. El octavo proyecto es aquel que modifica la Ley de Migración y Extranjería con el objeto de agregar formas alternativas de modificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión. Este asunto se encuentra pendiente del informe de la Comisión Mixta. No se ha constituido aún esta instancia, pero si uno ve el sitio web de nuestro Senado, en la semana que comienza el lunes 3 de julio debiese de suscitarse las primeras sesiones de dicha comisión. El noveno término es un proyecto de ley que debía de ser ingresado por el Ejecutivo. En abril no lo había sido, pero ya se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados porque fue ingresado en el Senado, y también se los comenté en Congreso en resumen de la semana que comenzó el lunes 19 de junio, y es aquel que modifica la ley de llamado de
servicio y contratación por resolución de carabineros. El 10º proyecto es aquel que establece mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional. Este se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, es decir, que partió por la Cámara de Diputados y se encuentra pendiente de un conjunto de indicaciones que el ejecutivo de Gabriel Boric le quiere imponer a esta iniciativa. El 11º proyecto de esta lista es el que modifica la ley de tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados y sancionar las conductas que indica. Esto se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. El 12º proyecto es aquel que pretende mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Este aún se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. El 13º proyecto de ley también debía de ser ingresado por el Ejecutivo, que ya lo hizo, por eso que dice PDL, eso debido a que en abril aún no lo habían ingresado, siendo aquel que pretende regular la habilitación del control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas hasta 10 kilómetros de la frontera y establece un análisis previo de admisibilidad antes de ser reconocido como solicitante de refugio. Esto se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. En 14º término es el proyecto de ley que ya presentó el Ejecutivo para prohibir el porte de combustibles en contexto de manifestación. Esto se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. En 15º término el proyecto de ley que tipifica el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior. Esto se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Y en 16º término aquel proyecto de ley que pretende establecer el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Allí nos dicen de que el Ejecutivo le va a ingresar indicaciones a ese proyecto. Entonces, tal como les mencioné, es extraño por ser bien blandito, vamos a decirlo de ese modo, que de los 16 proyectos que se pretendían despachar dentro de 75 días, ninguno lo haya sido. Es verdad de que hay algunos que están próximos, pero entonces ¿para qué se imponen metas que se saben que no se pueden cumplir? Y esa es la reflexión que quiero dejar en este video. Y son estos detalles que también hacen de que las personas no confíen en la denominada como clase política. Y si contemplamos los plazos de despachar proyectos dentro de 75 días, uno se puede preguntar perfectamente qué sucederá con los proyectos que se pretenden que sean despachados en 150 días. Tal como se aprecia en la pantalla, existen algunos de ellos que ni siquiera han sido ingresados por el momento por parte del Ejecutivo. Entonces no es solamente una suerte de desidia del Poder Legislativo, también el Ejecutivo quizás está hincándole el diente a otras cuestiones. Y también hay que decirlo, se han votado iniciativas que no están dentro de esta agenda de seguridad, pero que sí abarcan el tema en sí. Pero bueno, sigamos adelante. En cuarto término, el acuerdo destaca proyectos a despachar en 150 días, siendo el 17º de la lista de 31 el que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Este actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. El proyecto 18 es aquel que pretende que existan reglas del uso de la fuerza en materia de orden y seguridad pública. Esto se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. De hecho, esto se está viendo en Comisiones Unidas de Constitución y de Seguridad Pública, que esa es harina de otro costal como se ve el tema de las comisiones y la composición de ellas. Una está dominada por el oficialismo, la de Constitución, y la otra está dominada por la oposición, que es el caso de la de Seguridad en dicha corporación. En el Senado, en los tiempos que corren, ambas comisiones por este año 2023 son encabezadas por gente de la oposición. En 19º término, un proyecto que se pretende despachar en 150 días desde la firma del acuerdo es aquel que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Este se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, siendo tramitado en la Comisión de Defensa en los tiempos que corren en la Cámara Baja, y ha sufrido una serie de vicisitudes porque ha tenido una larga tramitación en nuestro Congreso Nacional. En 20º término, el proyecto de ley que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. El Ejecutivo dijo que le iba a presentar indicaciones a ese proyecto que fue iniciado en moción por diputados y que aún se encuentra en primer trámite constitucional
en dicha Cámara. En 21º término, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que fortalece el rol de prevención del delito de las municipalidades. Esto se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y lo está viendo la Comisión de Gobierno. Y ahora se aprecian dos proyectos, que son el 22º y el 23º, que aún no han sido ingresados por el Gobierno. El primero de ellos es aquel que permite al Ministerio Público poder iniciar investigación en ciertos delitos de contrabando. Y el otro es aquel que pretende establecer la obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior, entre paréntesis, más de 2 contenedores al mes, lo que implica una modificación al artículo 68 del Código Tributario. Y en 24º término de estos proyectos a despachar en 150 días, uno que ya ingresó el Ejecutivo sobre inteligencia financiera para perseguir el delito, capacidades especializadas en el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas, levantamiento del secreto bancario para el caso del crimen organizado y creación de registro de beneficiario final. Esto se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. Y los proyectos a despachar antes del fin de año, yo le pondría un asterisco, porque ¿qué es el fin de año para el Congreso Nacional? Es cuando empieza el feriado legislativo en febrero del año 2024 o las primeras semanas del mes de marzo, cuando después se renueva la testera del Senado. En la Cámara de Diputados ahora tienen unos acuerdos medios locos donde habrían 6 mesas distintas en 4 años. El 25º proyecto tampoco ha sido presentado aún por el Ejecutivo y es aquel que pretende crear la Fiscalía Supraterritorial y hará otros ajustes para la mayor eficacia de la persecución penal. El 26º proyecto de ley ya lo presentó el Ejecutivo también y es sobre simplificación de procedimientos para construir cárceles y fortalecimiento de la unidad de investigación criminal de Gendarmería. Esto se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Otro proyecto es sobre seguridad privada, donde el Ejecutivo presentará indicaciones. Esto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Otro proyecto de ley que el Ejecutivo no ha presentado es aquel que pretende regular la enajenación de decomisos. El 29º proyecto tampoco ha sido presentado por el Gobierno, que pretende incorporar como criterio de prisión preventiva la existencia de detenciones múltiples. El proyecto de ley número 30 del Ejecutivo, que modifica la ordenanza aduanera, también fue presentado, donde se pretende aumentar la prescripción del delito de contrabando de 3 a 5 años, complementado con otro que se encuentra en trámite que incluye el delito de contrabando, ingreso o extracción de dinero del territorio nacional. Esto se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. De hecho, ya fue aprobada la idea de legislar por la sala, están en el periodo de indicaciones. Y el último proyecto de ley que también ya fue ingresado por el Ejecutivo es aquel que autoriza al Ministerio Público y policías a solicitar listado de pasajeros del transporte aéreo nacional. Esto se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Entonces, con este video y este balance podemos sacar diversas conclusiones, siendo esto todo lo que tengo que decirles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.